La educación es una necesidad y derecho humano que deben recibir todos los ciudadanos de una nación. Esta nos permite conocer nuestro entorno y sus particularidades, permitiendo desarrollarnos en él. El sistema educativo se conforma de muchas áreas y organismos que permiten construir la idea de educar y cómo ejercerla. Un segmento importante y central que hace posible esta organización es el denominado currículum. En nuestro país, el currículum ha sido un tema discutido en el sistema educacional desde los años 60, lo que en sus inicios se entendió como el conjunto de objetivos y contenidos de aprendizaje organizado por áreas de conocimiento y actividades. Estas son definidas por secuencias temporales determinadas y con cargas horarias asignadas para cada una de sus unidades, conocidas actualmente como áreas curriculares. En la historia de Chile, uno de los hitos más importantes e influyentes en la estructura de la educación chilena es el periodo de la dictadura militar, la que bajo el mando del general Augusto Pinochet provocó cambios drásticos influenciados por ideas políticas neoliberales centradas en el crecimiento del mercado. Así entonces, el currículum se ve afectado por el deseo de construir una sociedad individualista, consumista, competitiva e impulsada en la idea de meritocracia. Dentro del periodo de 1973 hasta 1979, los primeros cambios educativos que se caracterizaron fueron la privatización de la educación, que permitió que autoridades o empresas privadas estuvieran a cargo de los centros educativos. Este carácter da paso a las distintas formas de dependencia administrativa que contamos hasta hoy. Dependencias que pueden ser particular privada, particular subvencionada o pública. La municipalización de los establecimientos, que dejó de tomar al Estado como el administrador principal, dando este rol a las municipalidades de cada comuna. A nivel curricular, se instaló un discurso nacional militarista en los actos educativos, eliminando de él toda idea marxista, para así reforzar contenidos y espacios escolares que realzaran dicho valor nacional. Antes de finalizar este primer periodo, en 1979 se dicta el decreto de ley número 2088, que aprobó el Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos de Educación Básica y Media, dentro de la modalidad de Educación Científica, Humanista y Técnica. Esta ley contaba con poner énfasis en las reuniones técnicas, establecer escalas de calificaciones, dar indicaciones específicas para profesores jefes y para la promoción de estudiantes. Luego nos encontramos con la década de los 80. Se identifica currículum flexible y centrado en el sujeto. Esto se debe a que mediante la creación de planes y programas para enseñanza básica y media buscaban adaptarse a las necesidades de cada establecimiento educacional. Por otra parte, se instalan objetivos generales y específicos que incluían cada asignatura como objetivo para desarrollar específicas habilidades y destrezas. Durante este periodo se configura el decreto número 225, que establece normas generales para el calendario escolar, asignando las fechas de inicio y término del año y la cantidad mínima de semanas para abordar los planes de estudio. A principios de 1990 se promulga la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, la que instaló políticas relevantes como la creación del Consejo Superior de Educación. Además, pone un énfasis en la enseñanza de las matemáticas, lenguaje, historia y ciencias sociales y ciencias naturales. Ahora nos encontramos en el fin de la dictadura, dando paso al primer gobierno democrático, liderado por el expresidente Patricio Aylwin. Pero más adelante, en 1994, bajo el mando de Eduardo Frei, esta crisis sería finalizada a través de diferentes cambios y creaciones que se instalan a partir de este gobierno. Dentro de ellas, podemos mencionar la creación de la Comisión Técnica Central. Una de las más importantes y que no podemos dejar de lado si hablamos de currículum chileno es la creación de la Ley General de Educación, más conocida como la LEGE. Esta ley fue promulgada por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, el 17 de agosto de 2009. Con esta nueva ley, el Estado debe asumir distintos deberes, tales como promover la educación parvularia,
y garantizar el acceso gratuito para el primer y segundo nivel de transición. Dar obligatoriedad a la educación básica y media. Resguardar los derechos de los padres y alumnos, cualquiera sea la dependencia del establecimiento que elijan. Y por último, velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. La Ley General de Educación contempla la creación de 3 organismos que trabajarán en conjunto con el Ministerio de Educación. El primero contempla la creación del Consejo Nacional de la Educación, en reemplazo del actual Consejo Superior de Educación. La creación de la Agencia de Calidad y, por último, la creación de la Superintendencia de Educación. Las funciones que cumplirá el Consejo Nacional de Educación son aprobar o formular observaciones a las bases curriculares de los niveles escolares parvularia, básica, media y superior, adhiriéndose también a las modalidades educativas de adultos y especial. Por otro lado, las funciones que cumplirá la Agencia de Calidad son medir calidad y equidad de la educación a nivel nacional, evaluar los logros de aprendizaje y desempeño de colegios en base a estándares señalados, evaluar el desempeño docente, realizar la coordinación para las pruebas internacionales de calidad. La Ley General de Educación establece en resguardos de derechos sobre temas como problemas económicos o de rendimiento, repitencia, discriminación, proceso de admisión y embarazo y maternidad. Contempla el establecimiento de una nueva duración de la enseñanza básica y media, teniendo la básica una duración de 6 años y la media regular también. Es importante además destacar que con la Ley General de Educación se pone un punto final a la antigua Ley LOCE. Es fundamental mencionar la instalación de las bases curriculares, las cuales reemplazan los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios que proponía la LOCE, centrándose en objetivos de aprendizaje por niveles y asignaturas. Las bases curriculares cuentan con identificar la propuesta de objetivos en planes y programas de estudio y su organización, y la elaboración referente para la evaluación, indicadores de aprendizaje y materiales de apoyo para los docentes. Así, hemos hecho un breve recorrido por los cambios más significativos del currículum, donde ha tomado lugar por muchas etapas a lo largo de la historia, a través del periodo previo a la dictadura, durante él y el proceso posterior, el regreso a la democracia, comprendiendo cómo los aspectos e hitos históricos y sociales influyen en la conformación del sistema escolar, aspectos que aún atravesamos enfrentándonos a procesos que impactan en nuestra actualidad y seguirán ocurriendo en el futuro de la educación de Chile.